Hola, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy vamos a dar el tema de esquizofrenia, que es la enfermedad mental más grave de tipo no orgánico y que es la psicosis dentro de los trastornos psicóticos más frecuente y más causante de discapacidad en la población que la padece y también, evidentemente, de dificultades familiares en los familiares de este tipo de pacientes. Recordamos que los trastornos psicóticos, aparte de la esquizofrenia, que como digo será el tema de hoy, incluyen a otros tipos de trastornos psicóticos como el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo o las psicosis agudas y transitorias. ¿Y qué es la esquizofrenia? Pues la definición de esquizofrenia es una enfermedad mental muy compleja, grave, en la que se mezclan todos los síntomas típicos de la psicosis que vimos en la clase anterior y que recordaremos en un momento, y en la que hay una disrupción, una alteración de varios tipos de procesos mentales, sobre todo del pensamiento, de manera que se generan ideas erróneas, ideas falsas que el paciente se cree, como son los delirios, o de la percepción, de manera que se generan percepciones falsas, como son las alucinaciones, percepciones que no responden a ningún objeto o estímulo real. Aparte suele haber también alteraciones de la capacidad de enjuiciamiento en general y dificultades cognitivas, como por ejemplo problemas de memoria o problemas de atención. Esto genera dificultades en las respuestas emocionales, que están disminuidas en cuanto a su rango en esquizofrenia, y también hay una merma muy importante de la capacidad o de la interacción social que tiene el individuo. Cuando todos estos tipos de funciones mentales están gravemente alteradas, con estas características, pues hablamos de esquizofrenia en general se puede decir que la esquizofrenia es un trastorno que se inicia en la edad temprana de la vida, habitualmente al final de la adolescencia o principio de la vida adulta, sobre todo en varones, donde de media se instaura el inicio 5 años antes que en mujeres, que tienen cuadros algo menos graves y cuyo inicio suele ser algo más tarde, en torno a los 20 a 30 años. Realmente, aparte de estas diferencias, en general se puede decir que la incidencia de la esquizofrenia está disminuyendo, la prevalencia, la frecuencia poblacional antes era un 1% y ahora está bajando. Los estudios más actuales hablan de un rango, según el estudio, que no supera el 0,7% de la población que tiene en el momento presente la enfermedad de esquizofrenia. Como ya vimos al hablar de generalidades de la psicosis, la genética es muy importante en todos los trastornos mentales, pero también en esquizofrenia, de tal manera que se hereda una vulnerabilidad no específica de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, y de tal manera que si tenemos algún familiar con esquizofrenia, pues heredamos un mayor riesgo de esquizofrenia, pero no solo de esquizofrenia, sino que puede que en algunos elementos de la descendencia de pacientes con esquizofrenia puede haber pues otras manifestaciones mentales, como pueden ser depresión o trastorno bipolar. La heredabilidad de la esquizofrenia, es decir, el porcentaje de la variabilidad que se debe dentro de esquizofrenia a la genética, es decir, qué parte de las causas se estiman de tipo genético, es en torno al 50%, entre el 40 y el 60%, según estudios. Y en general aquí tenemos una gráfica de estudios clásicos de familia de esquizofrenia y lo que se observa es que cuanto más cercano a nivel genético es el familiar, por ejemplo un familiar de primer grado o un gemelo todavía más cercano, pues mayor es el riesgo de, si ese familiar tiene esquizofrenia, de que el familiar la tenga también. De tal manera que, por ejemplo, en gemelos monocigóticos que comparten el 100% del genoma, si un gemelo tiene esquizofrenia, prácticamente la mitad de los casos del gemelo que nació con él también tendrá esquizofrenia. O sea que hay una concordancia de casi el 50%. Esa concordancia es mucho menor, en torno al 20%, si son gemelos mellizos, digamos, dicigóticos, no idénticos, y es en torno al 10-15% si es simplemente un hermano del paciente. O sea que realmente la genética es importante, pero no lo es todo.
porque si lo fuera todo, los gemelos monocigóticos tendrían el 100% de concordancia y no la mitad. En definitiva, hay una serie de genes que habitualmente son genes relacionados con moléculas que determinan el neurodesarrollo o con moléculas que determinan la función de neurotransmisores como la dopamina o el glutamato, y en conjunto de todas las causas de esquizofrenia se puede estimar que la heredabilidad, es decir, las causas de tipo hereditario, estarían en torno al 50%. Como he dicho, no es solo la genética, sino que habitualmente hay una interacción con factores de tipo ambiental. Por ejemplo, factores que hemos visto que per se aumentan el riesgo de esquizofrenia, pero que mezclados con si heredas un gen de vulnerabilidad, pues pueden hacer una mezcla que determine la aparición de la esquizofrenia, como puede ser, por ejemplo, el consumo de cannabis por parte de adolescentes, que duplica y triplica el riesgo de esquizofrenia en gente predispuesta, el haber sido criado en un ambiente de minoría, no necesariamente étnica, sino simplemente minoría o en una población cualquiera, o por ejemplo el haberse criado en un entorno urbano, o el haber tenido maltrato o trauma infantil, o el haber tenido, como veremos en un momento, exposición a infecciones, ¿no? Hay determinadas infecciones que puede tener la madre cuando está gestando al hijo que hacen que el riesgo de ese feto, de ese hijo, en el futuro de esquizofrenia sea mayor. Por ejemplo, infecciones de tipo neurotrófico, como los herpes virus o como el toxoplasma gondii o como, por ejemplo, la clamidia. Y esto también está modulado por predisposición genética, de tal manera que se mezcla, se llega a una interacción genética y ambiental entre gente que tiene una vulnerabilidad heredada, como por ejemplo el caso del gen de la catecol-oximetiltransferasa, y la aparición o la ocurrencia de una infección neurotrófica en un momento determinado. O sea que realmente sería otro ejemplo de interacción genético-ambiental. Entre las causas neuroquímicas de neurotransmisores alterados, que son la base del tratamiento de la esquizofrenia, tenemos la alteración dopaminérgica, que es hipotónica, hipofuncionante a nivel frontal, a nivel mesocortical, y que es hiperfuncionante a nivel mesolímbico. Por otro lado, los receptores NMDA del glutamato son hipofuncionantes, lo cual también produce más riesgo de psicosis, y hay en general una hipofunción de otros neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina o el GABA. Como digo, eso es la base del tratamiento farmacológico que veremos luego. La esquizofrenia conlleva una parte muy importante de alteración del neurodesarrollo y también una parte de neurodegeneración temprana. En cuanto al neurodesarrollo anormal, hay mucha evidencia, por ejemplo, por alteraciones de tipo dermatoglífico, que son las huellas de las manos, que son un marcador de neurodesarrollo normal, de que hay más alteraciones de dermatoglifos y por tanto más neurodesarrollo normal en esquizofrenia. También hay evidencia de neuroimagen, de manera que se observa en pacientes con esquizofrenia alteraciones que pueden ser de neurodesarrollo o de neurodegeneración, como por ejemplo menor cantidad de sustancia gris cortical o un poco de atrofia cortical y ventrículos más agrandados. Hay alteraciones de tipo cognitivo, de tipo neuropsicológico, como son alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención, alteraciones de la fluencia verbal, de la capacidad de comunicación, alteraciones de la capacidad de atención, concentración y planificación, es decir, de tipo ejecutivo. Todo eso está alterado, aunque levemente, no en el grado de la demencia, en pacientes con esquizofrenia, lo cual indica un neurodesarrollo y una neurodegeneración anómalas. También habitualmente el cerebro humano tiene una cierta asimetría entre ambos hemisferios y una cierta rotación de atrás a adelante de los hemisferios que casualmente en pacientes con esquizofrenia está perdida. Hay una pérdida de esa asimetría, lo cual indica alteración del neurodesarrollo. Hay un exceso de la actividad inflamatoria en los cerebros de los esquizofrénicos, de tal manera que la microglía, que es una sustancia inflamatoria, un tipo de célula inflamatoria que hay en el cerebro, pues está hiperactiva en pacientes con esquizofrenia y en pacientes con pródromos de esquizofrenia comparado con
con controles. También en la esquizofrenia hay alteraciones de potenciales evocados, que es una prueba de tipo electroencefalograma, de registro de la actividad eléctrica de zonas del cerebro, y el paciente con esquizofrenia pues suele ser más lento a la hora de reaccionar a determinados estímulos que la persona sin esquizofrenia, y también suele tener problemas de descartar determinados estímulos que no puede quitarse de en medio y que habitualmente se atenúan en la persona normal, pero no así en el paciente con esquizofrenia, lo cual de nuevo indica una alteración estructural sugestiva de neurodesarrollo anormal. Como comentamos en la clase anterior, la circuitería cerebral general, sobre todo el sistema de saliencia, está también hiperactivo, de tal manera que no funciona con su objetivo habitual de ayudar a concentrarse, a focalizarse en situaciones de cambio que puedan ser peligrosas, sino que realmente para el paciente esquizofrénico la hiperactivación de saliencia hace que todo tenga una importancia alta, que no se pueda descartar elementos de importancia baja, y que por tanto pues el paciente no sepa etiquetar bien el peligro o la oportunidad o amenaza que pueden traer cambios en el entorno. Esto hace que tenga demasiada información y pueda generar ideas de tipo aberrante, como por ejemplo los delirios. Ya comentamos en la clase general de psicosis el hecho de que hay varios tipos de síntomas, los síntomas de tipo positivo, como son la distorsión de la realidad, delirios, alucinaciones y también alteraciones del lenguaje, como el trastorno formal del pensamiento, y síntomas negativos, como la abulia, la anedonia o las dificultades motoras típicas de algunos pacientes con esquizofrenia. También hay síntomas de tipo cognitivo, como hemos comentado antes, sobre todo alteración de la memoria de trabajo y de las capacidades ejecutivas o de planificación, y síntomas afectivos, sobre todo una disminución del rango afectivo, como ocurre en el embotamiento afectivo. En función de cuál de estos tipos de síntomas predominan, porque la mezcla en determinados pacientes es muy individual, pues le ponemos un nombre o una etiqueta al tipo de esquizofrenia. Por ejemplo, si predominan los síntomas de tipo positivo, pues la esquizofrenia se le llama de tipo paranoide. Si lo que predominan son síntomas de tipo negativo, o síntomas del lenguaje o síntomas de tipo cognitivo, pues se habla de esquizofrenia desorganizada. Una variante europea de ese término sería la hebefrenia. O si lo que predominan, ya típico de algunos casos que han evolucionado desde lo paranoide o desde la hebefrenia, si lo que predomina es lo cognitivo o lo afectivo, con menor importancia de lo positivo o lo negativo, pues se habla de esquizofrenia residual, que puede ocurrir de entrada o que puede ser un tipo de esquizofrenia a la que aboquen la esquizofrenia paranoide sobre todo, y también la de tipo desorganizado. Por otra parte, ya hemos comentado los tipos de síntomas más característicos, sobre todo síntomas positivos y algo de negativos, pero con predominio de síntomas propiamente psicóticos en la paranoide, síntomas de tipo negativo del lenguaje en la de tipo desorganizado, y síntomas de tipo cognitivo y afectivo en la de tipo residual. Esta clasificación de tipos de esquizofrenia está siendo ahora cambiada, y de hecho, por ejemplo, en la DSM-5, la clasificación americana de enfermedades, ya se induce a que el clínico, el psiquiatra, diagnostique al paciente no tanto por subtipo rígido de esquizofrenia, paranoide, befrénica, etcétera, sino por qué tipo de síntomas o qué dimensión sintomática predomina. Si lo afectivo, bien sea depresivo o maníaco, si los síntomas positivos, las alucinaciones, los delirios, o lo negativo o lo cognitivo. O sea que realmente la subtipificación de esquizofrenia, a partir de prácticamente ya, tiene también un sentido a nivel sintomático, de tal manera que se podría personalizar un poco el tipo de esquizofrenia que tiene cada persona, simplemente con ver qué gravedad tiene esa persona para cada uno de las 8 dimensiones, que es un desglose más detallado de las 4 que veíamos en el tema anterior, de síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas afectivos y síntomas cognitivos. En cuanto al curso y el pronóstico, ya hemos dicho que es una enfermedad que se inicia en el final de la adolescencia o principio de la vida adulta,
y normalmente cursa con brotes, se le llaman brotes psicóticos habitualmente, o con agudizaciones en las que hay un subidón de síntomas de distorsión de la realidad que luego típicamente, sobre todo con tratamiento, pueden disminuir y que el paciente pues mejora habitualmente de forma parcial, algunas veces de forma total, hasta que tiene otro brote y así sucesivamente. O sea que realmente la evolución más típica es una evolución crónica en la que hay disminuciones de sintomatología que puede llegar a ser bastante importante, pero en la que suele haber reagudizaciones. Esto es verdad sobre todo en gente que no toma la medicación o que no tiene un cumplimiento. La medicación se ha demostrado que disminuye los síntomas y permite un menor riesgo de recaídas o de nuevos brotes. Hay algunos pacientes que tienen un solo brote y que luego realmente pues ya no vuelven a tener más problemas. Esto desafortunadamente solamente ocurre en el 10% de la población. También hay que decir que en otro 10% el peor de los resultados es que cometen suicidio. O sea que realmente la esquizofrenia es un factor de riesgo importante para suicidio y es el 10% de la población con esquizofrenia puede llegar a consumar suicidio. Aquí tenemos un esquema de los distintos tipos de patrones, realmente es muy variable, pero como digo, hay un 10% de personas que tienen una curación total tras un primer episodio. El restante 90% pues, tiene una variabilidad muy amplia, con múltiples brotes habitualmente, con disminución de los síntomas, o a veces hay un porcentaje que aproximadamente es un tercio de los pacientes con esquizofrenia que realmente pues, tienen un primer brote y nunca acaban de recuperar una normalidad. O sea, siempre tienen una cierta discapacidad o una importante discapacidad, con lo cual un peor pronóstico. O sea que realmente estamos hablando de un trastorno crónico habitualmente y que suele ser grave. La aparición de los antipsicóticos, sobre todo de los antipsicóticos atípicos, ha permitido realmente un cambio en la vida de estos pacientes, de tal manera que cuando no había antipsicóticos, antes de los años 50, pues la mayoría estaban encerrados en manicomios y la gran disminución de camas de manicomios ocurrió junto con, de manera paralela y totalmente coexistente, con la aparición de los antipsicóticos. Realmente el consumo de antipsicóticos en un paciente con psicosis y sobre todo con esquizofrenia mejora notablemente su calidad de vida y permite que tenga una vida medianamente normal, en algunos casos totalmente normal, y que pueda permitir también una disminución de las recaídas y un mejor pronóstico. A día de hoy prácticamente todas las guías clínicas recomiendan antipsicóticos modernos, antipsicóticos atípicos. Aquí tenemos los nombres comerciales de algunos de ellos, que son la olanzapina, la risperidona, la quetiapina o el aripiprazol. Realmente hay muchos, cada uno, todos han sido probados como eficaces, todos tienen como elemento en común que disminuyen la hiperactividad dopaminérgica existente en el sistema mesolímbico de la dopamina y que aumentan la actividad dopaminérgica en el sistema mesocortical, con lo cual también mejoran los síntomas de tipo negativo. Tienen efectos secundarios que típicamente son de tipo metabólico o que son de tipo extrapiramidal, porque pueden producir un parkinsonismo farmacológico que es reversible habitualmente con o bien otros fármacos o con la disminución de la dosis o la retirada de ese fármaco. O sea que realmente es un manejo importante del paciente el tener en cuenta no solamente la eficacia que tenga con los síntomas, sino cómo tolera el paciente esos síntomas, y hay que buscar un equilibrio entre eficacia y tolerabilidad a la hora de tratar a un paciente con esquizofrenia. De largo, lo más importante en el tratamiento es la medicación, pero también hay tratamientos de tipo psicológico. El que ha probado mayor eficacia y que es coadyuvante con el tratamiento farmacológico es la terapia de tipo cognitivo-conductual, sobre todo de tipo cognitivo, en psicosis, y también hay intervenciones sociales, intervenciones familiares que son de utilidad para pacientes con esquizofrenia. En definitiva, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, el trastorno mental más grave por excelencia. Tiene una heredabilidad, un componente genético de aproximadamente el 50%. No solo es genético, sino que hace falta una interacción ambiental, sobre todo peligro con el cannabis o con pertenecer a minorías o con tener otra serie de dificultades como haber sido criado en un entorno hostil o en un entorno urbano.
La clínica es compleja, de una serie de síntomas, sobre todo de tipo positivo o de distorsión de la realidad, pero también negativo, de tipo afectivo o de tipo cognitivo. Hay una evolución habitualmente crónica y que es muy variable, pero que mejora con el tratamiento, que de elección son los antipsicóticos atípicos. Muchas gracias.